Bien, en el ejercicio que vamos a hacer a continuación, bien, tiene que ver con el enunciado del ejercicio 5, bien, pero vuelvo a insistir que la idea más que la solución es poder identificar también, porque a veces uno queda pegado en esto, en la entrada de los datos, bien, entonces aquí si se fijan ya hay un ejercicio con matrices para poder recordar un poco cómo es el proceso de las matrices. Entonces básicamente lo que dice este ejercicio es que la idea es poder guardar información en una matriz que en este caso se le indica el tamaño de la matriz, ¿bien? Y además de eso tenemos que, se debe evaluar, en este caso, si es que la muestra, porque son informaciones que guarda la matriz, en este caso números y letras, como se pueden dar cuenta acá, y la idea obviamente es que esta matriz es como sacarle una imagen resultante, como dice acá, y la idea es que la matriz quede de esta forma, quede como al revés, ¿cierto? Mirándolo desde ese punto de vista. Esta fila, bien, la idea es que quede de esa forma. Y lo otro importante es que si es que encuentra una W o una W mayúscula, se debe cambiar por un cero, la matriz resultante. Bien. Y básicamente lo que dice el ejercicio es que si existe al menos una W o un cero, la muestra es positiva. Bien. Y si no hay ningún cero, la muestra es negativa. Bien, eso en resumidas cuentas. Bien, nos dice que hay algunas validaciones, bien, algunas reglas, es importante que lean el caso, pero lo estoy resumiendo, bien. Y lo primero que nos dice, esto es lo importante, dice que eh, dice que la entrada se encuentra definida a través de los siguientes elementos. Hay que definir el número de filas, el número de columnas, bien, y además de eso, ambos datos separados por un espacio en blanco. Dice dimensiones de muestra. Esto es el número de filas y el número de columnas separadas, ambos datos separados por un espacio en blanco. Terminar la línea de datos con un salto de línea. Muestra la información definida de la matriz, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, si ustedes se fijan acá, se ingresa primero el 6, un espacio, luego se ingresa el 4, un enter y después se ingresa toda esta información. Entonces lo que vamos a explicar es cómo esto guardarlo en números, ¿bien? Y después crear una matriz de ese tamaño, de 6 por 4, porque en realidad eso es 6 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 4 columnas, ¿vale? Por lo tanto, acá lo que vamos a tener que hacer en nuestro NetBeans, ¿bien? Es, voy a crear el ejercicio que va a ser el ejercicio A5, ¿bien? Finish. Vamos a necesitar la lectura, por lo tanto acá copiamos la lectura, bien, lo pegamos acá, bien, de esa forma. Y obviamente acá ahora lo que nos está pidiendo es que nosotros podamos ser capaces de leer primero los números, bien. Entonces lo que yo aconsejo aquí es declarar primero una fila y una columna, bien, y vamos a tener que leer.nextInt para poder leer la fila. Y en este caso la columna va a ser leer.nextInt la columna. Bien. Por otra parte, también lo que vamos a necesitar es que una vez que leemos eso, vamos a tener que declarar una matriz, pero una matriz de string. Bien. Se va a llamar en este caso M. Bien. Y va a ser una matriz de un new string. Recuerden que esa es la forma de declarar una matriz. Y aquí definimos la fila y la columna. ¿Vale? Por lo tanto, lo que necesitamos nosotros ahora para poder leer los datos de una matriz, me faltan aquí los corchetes, bien, ahí. Si nosotros quisiéramos leer esta matriz, bien, esta matriz para poder leerla, vamos a tener que hacer un doble for, ¿cierto? Un for ahí con un i igual 0 hasta i menor que m.len, bien. Y el otro for tiene que ser desde i j igual 0 hasta mdi, que ahí está la técnica igual, punto len. ¿Por qué mdi.len? Porque tenemos que recorrer la cantidad de columnas. Bien, de esa manera se recorre una matriz, no se vayan a equivocar al momento de trabajar. Bien. Bien. Además de eso, la forma que vamos a tener que hacer acá es simplemente hacer lo siguiente. Miren, vamos a tener que definir m de i y j, vamos a guardar leer.next de esa forma, y ahí ya estamos leyendo la matriz. Bien, entonces en eso tenemos que fijarnos para colocar la primera parte, que es la lectura de la matriz. Por ejemplo, si yo muestro la matriz for desde hasta m.len, bien, pues lo vamos a mostrar hacia abajo con un south, ponemos aquí arrays,
matriz.toString para poder mostrar la matriz de una manera más fácil, m de i. ¿Bien? Esta es la forma más rápida, ¿bien? Solamente para comprobar si estamos leyendo bien la información. Después hay que hacerlo con el for tradicional, que son los for anidados, ¿bien? Si ejecutamos esto, ¿bien? Entonces está la página en blanco y vamos a leer lo que nos dice el ejercicio acá, 6.4. Entonces aquí ponemos 6 espacio 4, enter. Entonces, ¿qué es lo que hizo ahí? El 6 se guardó en fill, el 4 se guardó en call, y ahora lo que estamos haciendo es pidiendo la información para llenar la matriz. Bien, entonces en este caso, si yo voy acá, pongo www con un espacio separado, www, enter. Si se fijan, ahí estamos llenando la matriz. Bien. Luego ponemos wwd, entonces ponemos acá wwwd. Bien. Y después ponemos w, bueno, las w estarán con mayúsculas. Bien. WTSB, lo voy a poner con mayúscula esta para que WTSB. Después sería WN, WW, WN, WW, pueden ser en mayúscula o minúscula, da lo mismo. Bien. WK, WW, WK, WW. Ahí. Y finalmente WW3W, WW3W. Bien. Si damos un enter, ¿cierto? Mostramos la matriz. Bien. Entonces, hasta el momento nosotros ya tenemos almacenado acá la matriz. Pero, y si se fijan, si nosotros hacemos el proceso, que sería en este caso recorrer la matriz y decir si es positivo o negativo, es bastante sencillo. Porque principalmente aquí lo que vamos a tener que hacer es ir guardando en otra matriz, puede ser una alternativa, ¿bien? Vamos a ir guardando en otra matriz la conversión, que sería si el m de ij es igual a w, un equals ignore case, si es igual a w, tenemos que hacer la conversión. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un control Z acá, vamos a hacer ese proceso inmediatamente acá. Miren, por ejemplo, aquí mismo podríamos hacer esto. Si la matriz m de ij, de esa forma, ¿bien? La matriz m de ij es igual, equals ignore case, a w, que aquí da lo mismo si ponemos w mayúscula o minúscula, ¿bien? Si es igual a w, entonces vamos a tener que usar aquí otra matriz, un string m2, va a ser del mismo tamaño, ¿bien? Así. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es, en m2 de ij, si se cumple eso, entonces va a ser un 0. Eso es todo. Y si no, no pasa nada. Bien, hacemos eso. Bien. Entonces fíjense, voy a copiar esto para que no estar ingresándolo de nuevo. Ahí está. Y lo otro que vamos a necesitar, que lo podemos hacer aquí mismo, bien, es un contador. Igual 0. Bien. Entonces, si ustedes se fijan aquí, definimos un contador más, porque si es una W, lo contamos, ¿cierto? Y básicamente lo que vamos a tener que hacer acá es un if, preguntando si el contador es mayor que 0, entonces es positivo. Bien, si no, es negativo. Bien, entonces en este caso nos debería dar positivo. Entonces, copio acá la estructura, bien, copio ahí. Luego volvemos a ejecutar esto, bien, colocamos 6 espacio 4, pegamos la estructura, ahí, me dice que es positivo, en este caso, bueno, y como estoy mostrando m, deberíamos aquí mostrar m2 para ver si hizo el cambio. Bien, lo vuelvo a ejecutar, 6 espacio 4, pegamos la estructura, bien, y si se fijan, bueno, me faltó acá, sorry, sería aquí también, m2, bien, lo volvemos a ejecutar, ponemos 6, 4, bien, pegamos la estructura y ahí nos dice positivo, positivo, sorry, como dice null, faltó el else en realidad, sí, faltó el else que sería m2 de ij es igual a sería, no, de hecho el m2, una alternativa podría ser esta, miren, no es necesario un m2, bien, podría ser la misma m, así nos ahorramos una variable,
Y ahí sí tendría que ser un... ahí. Y aquí obviamente mostramos M. Sí, la matriz 2 encuentro que está, puede que esté de más. Vamos a revisar. Ahí. Colocamos 6, 4, pegamos. Bien, y ahí sí. Bien, tenemos la traducción. Bien. Ahora, hay un solo detalle que obviamente, si nos fijamos nosotros, ¿verdad? Acá nos dice 000H y acá nos dice H000. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener que manipular acá? La matriz, que de hecho no recomiendo hacerlo así, solamente para poder mostrar qué es lo que está pasando en nuestra matriz. Pero la idea es poder recorrer esta matriz al verre, se podría decir. ¿Bien? Y eso también es muy simple. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo que queremos hacer es que obviamente vamos a recorrer las filas con un for. ¿Bien? Y las filas en este caso podrían ser así, miren. Hasta m.len, de esa forma. Bien, o sea, las vamos a recorrer hacia abajo. Bien, pero la siguiente fila la vamos a recorrer no de aquí para allá, sino que de acá para allá. Bien, entonces aquí la posición de esta columna debería partir de la última columna, que sería m de i punto len menos 1 hasta j mayor o igual a 0 con j menos menos. O sea, estamos recorriendo cada arreglo al revés. Bien, y lo único que vamos a hacer aquí es imprimir, porque la impresión es con un espacio, ¿cierto? Entonces aquí sería imprimir con un print solamente m de ij, bien, un espacio, y al final aquí un salto de línea. Bien, entonces por ejemplo si ahora lo volvemos a ejecutar, de hecho voy a copiar esto, lo volvemos a ejecutar, bien, tenemos 6 espacio 4, pegamos la estructura, nos da positivo y fíjense que ahora sí nos entrega la información, que en este caso sería la que estamos mostrando acá. ¿Bien? Entonces, lo que tienen que manejar para este ejercicio, conclusión, que se puede rescatar de esto, es que la forma de capturar la información es muy importante. A veces uno queda pegado en cómo guardar los datos en la matriz cuando nos dan este tipo de entrada. Entonces, siempre el espacio, bien, indica que yo puedo leer un siguiente elemento. Por eso de esa manera nosotros hicimos fill, leemos la primera, el 6, leemos el 4 y después obviamente si nos dice que tenemos que trabajar con matrices y tenemos que llenarlo, la idea es poder llenarlo de esa forma. Bien, el ejercicio era bastante sencillo porque básicamente había que ver si es que estaba o no estaba la W en la matriz. Entonces si estaba, la posición era positiva, si no era negativa, y eso básicamente se resuelve con un contador. Y la estrategia en realidad es que si era una W o una W mayúscula, esa misma posición se cambiaba por un 0. Lo otro importante es que tenemos que saber recorrer el arreglo, ya sea así, de izquierda a derecha, o hacia abajo, pero de derecha a izquierda, como el caso que hicimos acá. Bien, entonces eso para que lo tengan en consideración. Bien.